Bueno, buenas tardes a todos. Me vais a perdonar lo de los saludos individualizados y vamos a entrar directamente a lo que es la sesión porque me gustaría que al final pudiéramos tener un rato para coloquio. Tenemos a personas que llevan trabajando muchos años en la ordenación del territorio, que tienen responsabilidad política en la ordenación del territorio y, por lo tanto, prefiero que quede un poco de tiempo para esa discusión al final, si es que se produce. La verdad es que cuando Maguelón contaba un poco la historia, decía, es que mi vida ha sido la CEMAT, ha sido... yo recordaba dos cuestiones principalmente. Primero, que ya en el año 74, es decir, dentro de 6 meses hará 50 años que inicié una beca empezando a trabajar en estos temas, en concreto una beca de Renfe en plena crisis energética para estudiar las ventajas del ferrocarril desde la energía y la ordenación del territorio. Yo en aquel momento no sabía lo que era la ordenación del territorio. Me la dirigió un catedrático, Rafael Izquierdo de Bartolomé, con el que luego empecé a trabajar al año siguiente, en 1975, en temas de planificación. Y también recordaba la primera vez que estuve en esta casa. Fue en el año 92 por 2 temas. Uno, en aquel instante yo era director general de Política Territorial y Urbanismo en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y vine aquí a hablar de 2 temas. El texto refundido de la Ley del Suelo que habíamos preparado y que, como muy bien sabe Damián, significó un revulsivo y un problema, porque después fue anulado en gran parte por el Tribunal Constitucional, con una visión muy discutible. Lo de las visiones de los jueces parece que van a ser muy discutibles toda la vida. Y, en segundo lugar, para hablar del modelo territorial. Yo creo que debió ser la primera vez en esta casa donde se habló de esto del modelo territorial y lo que significaba, y cómo en el Plan Director de Infraestructuras que estábamos elaborando, Plan Director de Infraestructuras 1993-1997, que aprobó el Gobierno en 1993, había una sección primera que trataba de los planes de infraestructuras y medio ambiente influyen y condicionan el modelo territorial del país. Y entonces yo recuerdo que aquí, igual que viene en la sección primera de ese plan, se planteaban 3 alternativas de modelo territorial. Y todo ello como herencia de una experiencia en planificación territorial que en España es muy antigua, tiene más de un siglo. Experiencia de ordenación del territorio moderna, tal y como se concibe en la actualidad, que empieza de una manera clara con Ildefonso Cerdá y que, en el caso de Coplaco, el área metropolitana de Madrid, y la planificación que se aprobó en el 81, pues fue ejemplar en muchos aspectos, y que en ese sentido en España nos adelantamos con bastante tiempo a los conceptos y a los significados de la Carta Europea de Ordenación del Territorio. Un poco lo comento en el artículo de la revista, pero la Carta Europea, aunque en España, digamos, entre comillas, estaba superada, no lo estaba ni mucho menos en la Unión Europea. En la Unión Europea la política regional no existía e incluso estaba mal vista, porque la Comisión Europea entendía que la política regional afectaba a los mercados. Si se subvencionaba, potenciaba o ayudaba a ciertas actividades en unos territorios, eso
pervertía el mercado y daba lugar a desavenencias. Tardó mucho en establecer la Unión Europea una política regional seria, aunque existía desde el principio el Fondo Social Europeo y poco después se puso en marcha la política agrícola, la FEOGA Orientación y el FEOGA Garantía. El FEDER nace después, nace cuando se incorpora fundamentalmente Irlanda a la Unión Europea y las desigualdades regionales empiezan a tener importancia. Luego, cuando entran España y Portugal en el 86, ya las desigualdades regionales son muy fuertes y es cuando se pone en marcha el FEDER y ya empieza a haber una verdadera política de cohesión que aparece ya con ese nombre en Maastricht y desde entonces hasta la actualidad. Tengo que decir que además Fundicot ayudó de una manera tremenda a que esto se difundiera. En 1975 se empezaron a realizar los primeros cursos de posgrado de ordenación del territorio y medio ambiente. Se realizaron 35 hasta el 2010. Los 3 primeros organizados por el Colegio de Caminos de Madrid, después organizados a través de Fundicot, 35 cursos, 11 congresos, 1.104 profesionales de posgrado, era el curso que hicieron el curso y que de alguna manera adquirieron conocimientos y una cierta especialidad en ordenación del territorio. Y sin embargo, en España, la ordenación del territorio, yo cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo ha ido esto en España? Pues digo, pues yo me acerco más al fracaso que a la satisfacción. Más al fracaso que a la satisfacción, porque como se ha dicho aquí, y es verdad, la ordenación del territorio es una política. Y la política exige políticos y objetivos políticos. Los técnicos podemos ayudar a conseguir los fines, y la ordenación del territorio tiene instrumentos para conseguir los fines políticos que se definan. Y los políticos no saben distinguir entre lo que debe ser o lo que quieren que sea y lo que puede ser. Una de las herramientas fundamentales del curso de ordenación del territorio era enseñar que la planificación territorial o es viable, tanto desde el punto de vista económico como de la gestión, como de la competencia, o no es. Y lo normal es que, por desgracia, no haya sido. No obstante, aquí en esta mesa, y con esto acabo y paso a presentar a los intervinientes, hemos querido incorporar, en primer lugar, a alguien como yo en activo, pero de la prehistoria, también de los primeros años de la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, cuando el CEOTMA en el Ministerio, en paralelo a la de GATU, era quien tenía competencias y quien entraba incluso en el intento, y yo estuve implicado también en ese proceso, de hacer un Plan Nacional de Ordenación del Territorio, que como no podía ser de otra manera, se quedó en el cajón. Tenemos a Damián Quero como primera intervención y después tenemos a 3 profesionales que han vivido la ordenación del territorio desde el punto de vista del conocimiento técnico, del conocimiento de la capacidad de alcanzar los objetivos que teóricamente se podían y se debían obtener en materia de ordenación del territorio, desde donde se consigue, desde los cuerpos técnicos, desde los cuerpos administrativos que hacen esta ordenación del territorio. Pero repito, 3 elementos fundamentales. Primero, ¿qué debe ser? ¿Qué objetivos se persiguen? Tan lícito es la Comunidad de Madrid, una comunidad defensora del neoliberalismo,
con una cierta tendencia, como en muchos países de Europa y de alguno de Iberoamérica, hacia el anarcoliberalismo, donde el papel del Estado y el papel de la ordenación del territorio no está. Lo coherente en esas políticas es que haya la ordenación del territorio, de que cada uno lo que pueda, porque el Estado tiene un papel secundario, hasta comunidades autónomas como Asturias, que aprobó las primeras directrices de ordenación del territorio en este país, el País Vasco, Euskadi, que ha sido la que ha tenido una coherencia y una sistemática más consistente en materia de ordenación del territorio hasta la actualidad, o comunidades como la Comunidad Valenciana, donde hay que decir que esto de la Carta Europea de Ordenación del Territorio se conoció en España e incluso se empezó a reflejar en las leyes de ordenación del territorio de las comunidades autónomas a partir de la reunión que se organizó en Valencia en 1987 de la CEMAT, donde pues las comunidades autónomas ya en el estado de las autonomías tuvieron conocimiento de qué era esto de la ordenación del territorio. Bueno, Extremadura es una comunidad autónoma distinta, diferente y además con una dinámica cara al futuro, que es lo que nos interesa en esta mesa, sobre todo, que yo creo que es de particular interés. 3 comunidades autónomas muy distintas, vistas desde 3 funcionarios jubilados, que es bueno que estén jubilados para que nos hablen cuál puede ser el futuro de la ordenación del territorio en esas comunidades autónomas.